Dolores Cannon, hipnoterapeuta pionera en regresiones profundas, llevó durante décadas a cientos de pacientes a estados donde podían recordar experiencias más allá de la vida física. En una de esas sesiones, bajo un trance profundo, surgió un relato sorprendente. La voz del paciente cambió. Ya no hablaba como una persona común, sino como alguien que describía lo que estaba viviendo en otro plano. Dolores, con calma, hacía preguntas breves, guiando el flujo del recuerdo. El relato que escucharemos no es un invento ni una historia literaria. Es la historia de un paciente que revivía el proceso de su propia muerte, el desprendimiento del cuerpo y el tránsito hacia el mundo espiritual. Con sus propias palabras, explicó cómo se sintió al morir, lo que vio en su funeral, cómo fue recibido por seres de luz y lo que vivió en el llamado Salón de Revisión, donde se analizan las lecciones de la vida recién concluida. A continuación, presentamos su testimonio tal como surgió en esa hipnosis. Dolores me pregunta qué está ocurriendo ahora. Respondo: siento que mi respiración se detiene. El pecho ya no se mueve, pero sigo consciente. De pronto, veo mi cuerpo desde arriba. Está inmóvil, sin vida. Lo miro con sorpresa. Ese soy yo, pero no soy yo al mismo tiempo. No siento dolor. Todo lo que me oprimía desapareció. Hay una ligereza, como si me hubiera quitado un peso enorme. Dolores me pregunta si estoy asustado. Le digo que no, que hay algo de confusión, pero también una calma que nunca había sentido. Escucho voces alrededor, lamentos. Quieren que mi cuerpo vuelva a moverse, pero ya no responde. Yo estoy aquí, observando. Intento tocar a uno de ellos. Paso mi mano, pero no sienten nada. Descubro que la conexión se ha roto. Me doy cuenta. He muerto. No es como pensaba. No hay obscuridad ni vacío. Solo una sensación de estar más despierto que antes. Siento que alguien me acompaña. No lo veo con forma humana, pero sé que está a mi lado. Su presencia es tranquila, firme. Me transmite el pensamiento: no tengas miedo, estás bien. Comprendo que mi vida terminó y que ahora comienza otra etapa. Dolores me pide que describa qué pasa después. Le digo que me estoy elevando. El cuerpo queda abajo, cada vez más pequeño. La sensación es de libertad absoluta. Ya no dependo de músculos, ni de aire, ni de peso. Todo se siente ligero. Puedo ver más allá de las paredes. Nada físico me detiene. Es como si tuviera una visión completa, amplia. Dolores pregunta si estoy solo. Le respondo que no. Hay luces a mi alrededor. Seres que no tienen forma sólida, pero se sienten vivos. Irradian serenidad. Una de esas presencias se acerca más. No usa palabras, pero entiendo lo que quiere decir. Regresaste. Todo está bien. Me emociona. Quiero quedarme en ese estado, pero algo me atrae de nuevo hacia los míos. Los observo. Están junto a mi cuerpo. Lloran, se abrazan. Siento su dolor como si fuera mío. Intento consolarlos, pero no me oyen. Paso mi mano por el rostro de mi madre. Ella se estremece, como si hubiera percibido algo, pero enseguida vuelve al llanto. Comprendo que ya no puedo comunicarme de la misma forma. Estoy cerca, pero inaccesible para ellos. El guía de luz permanece a mi lado. Me transmite: míralos, pero no te aferres. Ellos seguirán su camino. Tú debes seguir el tuyo. Entiendo que es hora de avanzar. Dolores me pregunta dónde estoy ahora. Le digo que sigo en el mismo lugar, pero el tiempo parece diferente. Veo cómo preparan mi cuerpo. Lo visten, lo colocan en un ataúd. Lo miro como se mira a un objeto. Es solo una envoltura vacía. Observo a mis familiares llegar. Sus pensamientos me llegan como olas.
Algunos piensan con amor, otros con arrepentimiento. Durante la ceremonia camino entre ellos. Me acerco, los toco. Nadie me responde, pero algunos levantan la cabeza como si hubieran sentido mi presencia. Quiero decirles que estoy bien, que no hay dolor, pero mis palabras ya no tienen sonido para ellos. Dolores pregunta qué siento. Le digo que hay tristeza por su dolor, pero no por mí. Yo estoy en paz. Comprendo que el funeral no es para el que muere, sino para los que siguen vivos. Es su manera de soltar, aunque aún no sepan que sigo existiendo. Mientras observo, la presencia de luz me indica que debo seguir. Me muestra una especie de túnel, un pasaje lleno de energía brillante. Miro una última vez a los míos. Les envío un pensamiento. No sufran, sigo con ustedes de otra manera. Y me adentro en la luz. Al cruzar el túnel, llego a un lugar amplio, luminoso, sin techo ni paredes físicas. Lo describo como un salón porque mi mente lo interpreta así. Allí me esperan varias presencias. Reconozco a algunos como guías. Su energía es distinta, más sabia, más antigua. Ellos no me juzgan. Me reciben con serenidad. Frente a mí aparece una especie de pantalla. Empieza a mostrar escenas de mi vida recién terminada. Veo los momentos importantes, decisiones, errores, actos de amor. Dolores pregunta qué efecto tiene eso. Respondo, es un aprendizaje profundo. Comprendo que cada acto deja una huella más grande de lo que pensamos. No hay castigo, no hay condena, solo entendimiento. Los guías me acompañan. Cuando me veo fallando, me transmiten, esto no es para culparte, es para que aprendas. Al terminar la revisión me siento humilde. Entiendo que la vida en la tierra fue una lección. Nada se pierde. Todo enseña. Después de la revisión, me llevan a otro espacio. Hay muchas almas aquí. Cada una parece concentrada en su propio proceso. Se siente como una escuela. No hay libros, pero el conocimiento fluye directamente. Me muestran posibles caminos futuros, escenarios donde puedo encarnar de nuevo. Cada opción es una oportunidad para aprender lo que aún no aprendí. Dolores me pregunta si yo elijo. Le respondo que sí. Hay libertad, pero los guías aconsejan. Ellos saben qué experiencias serán más útiles para mi crecimiento. Veo almas que serán importantes en mi próxima vida. Algunas serán mi familia, otras mis amigos, incluso aquellas con quienes tendré conflictos. Todo está planeado como parte del aprendizaje. Entiendo que nada es casualidad. Los encuentros humanos son pactos previos. Finalmente acepto una nueva experiencia. Sé que en algún momento volveré a la tierra, pero ahora disfruto de la calma del mundo espiritual. Un hogar donde la muerte no existe, solo el aprendizaje eterno. El paciente, aún bajo hipnosis, concluye: la muerte no es el final, es un regreso. El cuerpo muere, pero la conciencia continúa. Al morir nos liberamos del peso físico. Observamos a los que dejamos atrás. Comprendemos su dolor, pero avanzamos hacia un lugar de paz. Allí revisamos nuestra vida, no para castigarnos, sino para crecer. Luego nos preparamos para volver, porque la vida en la tierra es solo una parte de un camino más grande. La lección más importante es que cada acto cuenta. El amor que damos permanece. El dolor que causamos también nos enseña. Nada se pierde. La vida continúa.